Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes. Un episodio que no creo que haga falta analizar 5 dobletes seguidos, pero hay muchos detalles que quedan por analizar de este fin de semana de MotoGP y aquí vamos a tratar todos y cada uno de ellos. No os lo perdáis. Muy buenas a todos, una semana más que estamos repasando este campeonato del mundo de motociclismo, MotoGP y un montón de categorías más, pero esta vez venimos de un fin de semana en el que Marc Márquez ha vuelto a arrasar y si queréis enteraros de todos los detalles ya sabéis que nos tenéis que seguir en redes sociales y escucharnos en Spotify y en YouTube. Y vamos a analizar lo que ha sido otra demostración más de un Márquez que está completamente por encima del resto, con ya un viernes en el que no pudo rodar tanto y no tuvo problemas en colocarse primero, que luego llegó al sábado y no hizo la pole de milagro porque se cayó en la penúltima curva, pero que llegó el momento de la sprint y en cuanto pudo se marchó, no dejó muchas opciones a Pecco y venció. Lo que pasa que con unos factores en mitad de carrera que ya casi que nos estamos acostumbrando, que son buenos de analizar, porque vimos como de repente se dejó pasar por Pedro Acosta. Al principio no entendíamos mucho, pero como ya lo vimos con Pecco Bagnaia, entendimos perfectamente que fue por las presiones. ¿Qué opinión tenéis? Empieza tú, Javi, si quieres. Pero aquí Bueno, yo creo que está claro. a ver, un fin de semana que no calificaría de perfecto de Marc porque se comete un error grave en quali, que también ahí en quali a Pecco creo que nos dejó a todos un poco desubicados. Con ese tiempo de vuelta, aunque Marc lo iba a bajar, pero se equivocó, por tanto no tiene ninguna validez. Y que luego ya también le impidió que fuese perfecto la circunstancia de la sprint. A ver, es que mi opinión es clara, es ridículo que pasen este tipo de cosas en un campeonato del mundo. Al final, en algún momento u otro de los campeonatos del mundo de motorsport, los neumáticos tienen que ser protagonistas en algún momento. Ya lo fueron en Fórmula 1 Pirelli cuando no sé qué temporada fue, seguro que Fran se acuerda. 2020, ¿no? Silverstone. Sí, que explotaban los neumáticos, bueno, y al final convirtieron los neumáticos en piedras para que no pudiese pasar nada y le quitaron todo el tema de degradación a los neumáticos y la cagaron. Y Michelin para mí hace ya años que perdieron el rumbo porque no han conseguido nunca ir a la par, que insisto siempre y digo que no me gusta meterme en aspectos técnicos, pero como espectador que lleva muchísimos años viendo MotoGP lo aprecias, y no han ido a la velocidad que han ido las marcas en desarrollo. Y Michelin se ha quedado muy atrás, muy atrás, y haciendo cosas esperpénticas en algún punto, como el tema de las presiones. No tiene ningún sentido porque además muchos ingenieros les han planteado soluciones a Michelin. Ha dicho, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer que todas las marcas estén bajo la misma reglamentación, que no afecte de distinta manera en función de dónde estés posicionado, que no tengas que predecir antes de una carrera cómo va a ser la carrera para poner una presión u otra. Me molesta porque al final afecta al espectáculo, en este caso no afecta a los resultados, pero puede afectar. Y Michelin no asume ninguna responsabilidad en esto. Al final el que se lo come es un piloto que tiene que tomar una decisión en medio de una carrera, un piloto escapado a casi 3 segundos, de girarse, pararse, dejarse adelantar, como ya lo hizo Pecco Bagnaia, y esa maniobra además te puede salir bien, como le salió a Marc, o puede ser nefasta, como lo hizo Pecco Bagnaia, y que pierdas toda la carrera y todas las posibilidades de carrera. Y encima luego problemas en el dashboard, problemas del equipo, o sea, se tienen que dar demasiados factores para que esté todo alineado. Entonces, me gustaría que Michelin fuese un poco más responsable en salir a dar la cara en este tipo de situaciones o en plantear soluciones. Porque además la sanción es, venga, ahí te la llevas, 8 segundos. ¿Por qué? Pues porque hay que poner algo, 8 segundos. Porque claro, con 0,01 de presión por encima o por debajo, ganas 8 segundos en carrera. No tiene ningún tipo de sentido, lo siento mucho. Y afecta muchísimo al espectáculo. Bueno, afectó en este caso quizá para bien, ¿no? No lo sé, porque ya llevo diciendo en varios capítulos, el último no estuve, pero varios capítulos, que es la peor temporada de MotoGP de la historia y lo sigue siendo. Y cada carrera que pasa es peor.
pero no creo. Es el campeonato del mundo de MotoGP, que pasen estas cosas me parece ridículo. Dale, Fran. Suscribo las palabras que ha dicho Javi, ¿no? Fue algo insólito que hemos vivido en este pasado fin de semana. Yo decía que cuando estaba viendo lo de la carrera sprint, me sorprendió mucho lo que hizo Bagnaia, ¿no? De mirar para atrás y dejar que pasar. Digo, bueno, pues esto es un problema de la Ducati, de cualquier problema mecánico que haya podido surgir, pero a medida que los compañeros comentaristas lo iban diciendo, ¿no? Que a lo mejor podía ser el tema de presiones y luego ya cuando Mark Tamir hizo lo mismo, pues bueno, ya se sabía un poquito que era el tema de las presiones. Cuando ya más adelante se supo que era un problema del equipo Ducati, problema de sensores y de tal, me parece un poquito heavy que en un mundo englobo en el motorsport en general, ¿vale? En un mundo tan tecnológico, todo que se lleva a la última tecnología, equipos con miles y miles de euros que pueden apostar por una tecnología muchísimo más avanzada, que pase esto. Vale que sí, que por ejemplo, como ha dicho antes Javi, ¿no? Lo de Silverstone en Fórmula 1 y, y de tal, que luego se vio que con esos neumáticos que eran piedras, pues que las carreras no eran lo mismo, pero que falle un tema de esto así en un campeonato como MotoGP y, como digo, en un mundo lleno de tecnología y todo eso, pero bueno, me parece un poquito heavy, ¿no? Y luego, bueno, pues, qué decir de Marc Márquez, ¿no? Que es el rey ahora mismo indiscutible de MotoGP. Es cierto que quizás a lo mejor la temporada la está haciendo un poquito más aburrida porque es un poco como yo permitirme que lo vuelva a volver a la Fórmula 1, pero es un poco como pasó a la era de Mercedes o la era de Verstappen, ¿no? Que quién va a ganar, va a ser el favorito cada fin de semana, pues ahí lo tienes. O lo que está pasando ahora con McLaren y Norris y Piastri. Es cierto que, bueno, pues que te quita ese aliciente de sentarte delante del televisor o incluso a la gente que llega de nuevo a ver por primera vez el Mundial, ¿no? Y todo eso, de decir, oye, que no hay pelea en pista, o si hay pelea, pero son por las posiciones traseras, pero no hay pelea por la lucha por la victoria, salvo, como hemos visto este pasado fin de semana, esos problemas, o problema que tenga Marc Márquez, de caída, lo que sea, ¿no? Pero creo que esto no está beneficiando tantas victorias consecutivas o este monopolio de victorias de Marc a este Mundial de MotoGP. Bueno, lo que pasa es que Marc por lo menos te lo hace un poco más entretenido que, Sí, que lo hacían los de Mercedes o eso sí, Verstappen. eso sí. Que, claro, para poner un poco en contexto a gente que quizás no pueda o no conozca tanto qué es lo de las presiones, porque igual a veces sí que se da muy por hecho, ¿no? Es lo de las presiones. Sí. Claro, el problema fue que hubo una escalada aerodinámica en MotoGP impresionante. Y así se ve ahora mismo, ¿sabes? Si no te fijas, es imposible que no lo veas, pero hay una serie de alerones, una serie de compuestos, de piezas en la moto que han hecho que las presiones de los neumáticos, sobre todo el neumático delantero en MotoGP, lleguen a niveles muy altos. Entonces, con los riesgos de que puedas reventar, de que puedas tener una caída que no te esperas. Al fin y al cabo, situaciones que no te esperas y que pueden ser peligrosas para un piloto. Entonces Michelin decidió poner unas presiones mínimas, también porque hubo muchas quejas no recuerdo ahora si fue Ducati, porque veía que el resto de marcas usaban presiones muy bajas, porque al final, también es otro tema que le hemos hablado aquí, que al final Ducati es un poco la que ha ido haciendo una moto durante todos estos años y el resto de marcas ha sido poner piezas a las motos de hace años. Entonces, también asumía Ducati que el resto de marcas tenían una aerodinámica mucho más agresiva y que obligaba a los neumáticos a sufrir mucho más. Entonces, digamos que para evitar estos riesgos pusieron esas presiones mínimas. Claro, evidentemente se sigue jugando con ese límite de la presión mínima. Y al final lo que hemos visto es que han tenido que poner un número mínimo de vueltas en las que cumplirlo y Mark no cumplía esas. De hecho, lo explico muy bien porque contó además, que eso yo no lo sabía, que a él en el dashboard le salían las vueltas que había cumplido con la presión mínima Sí, y que iban bajando.
eso es lo que entiendo, eso es lo que tiene que ser un software de Ducati. Es decir, Claro, que es Ducati que, ha puesto un software en el dashboard que interprete ese dato para que se lo dé y les diga, o sea, y puedan jugar con esa estrategia de una manera mucho más sencilla. parece una tontería, pero yo no sé si el resto de marcas lo tendrán en el Yo, dashboard. yo, yo presupongo que sí, ¿eh? No creo que sea algo, o sea, al final es un dato a nivel de ingeniería relativamente sencillo, es un sensor que ya tienen, entiendo que tiene que ser sencillo convertirlo para que Sí, pero salga. como muchas veces no se quiere enseñar lo que tienes en el dashboard o enseñar ciertas cosas, Hmm. digo, Sí, sí, no lo sé. La verdad es que es un dato que sería interesante conocer. Y si alguien conoce o alguien nos escucha que tenga la información, pues sería interesante conocerlo porque puede ser significante, la verdad. pero claro, y luego ya como opinión, claro, yo veo que Mark de repente frena, para, se pone a mirar atrás, que ya lo vimos con Peco, pero con Peco fue más como, bueno, le cuesta más, pero claro, ves a Mark que es que simplemente le deja pasar y cuando quiere lo pasa, igual que Mm. hizo con Alex Márquez en Tailandia. Entonces, a mí me dejó más la sensación de cómo me puedes vender un campeonato en el que un tío va primero con una ventaja impresionante, tiene que parar por una cosa que realmente no es ni culpa suya y aún así adelanta cuando quiere. Sí. Yo creo que al final es una cuestión, ya viendo atrás, eh, el, o sea, viendo hacia atrás todo el histórico de hechos que han sucedido, yo creo que para mí, o sea, el problema recae en este tipo de campeonatos en general de motorsport, en el que el promotor vende un producto que no desarrolla. Es decir, ellos desarrollan un reglamento, pero quien luego lo interpreta, ejecuta y desarrolla son los equipos. Entonces, realmente son los equipos los que venden un producto, los que acaban generando el producto que luego se vende. Y creo que aquí han ido desincronizados. Había un reglamento anticuado y muy abierto a interpretación. No sé cuál es la última actualización grande de reglamento de MotoGP. No sé si es el salto de nuevo a las 1000 de las 800. No sé Sí, si ese es. es, o sea, es, el grande fue ese. Pues es un reglamento de hace. ¿Cuánto? 15. 2010, 2011. Sí, hace 15 años más o menos. Es un reglamento muy anticuado. Entonces, creo que ahí está la desincronización. Se ha ido todo de madre y han querido enseguida cambiar, porque realmente el reglamento de 2027 ha sido una cuestión relativamente rápida. De decir, ostras, esto se nos está yendo, vamos a cambiarlo. Y ahí hay un problema. Ese es un problema. Y que luego no hay fabricantes tampoco. Que esto no tiene tanto que ver ya con las presiones, pero sí que todo el protagonismo se lo ha llevado Ducati. El desarrollo de MotoGP lo ha llevado Ducati. Y detrás han ido tres marcas, cuatro marcas. Entonces, Ducati ha desarrollado a un punto MotoGP que MotoGP no ha podido sostener. Ni Michelin ni MotoGP ha podido sostener. Y da pie a situaciones tan rocambolescas como estas, porque es que son muy rocambolescas. Y encima, aún es más probable que pase porque tenemos doble carrera cada fin de semana y doble carrera con características diferentes. Por tanto, los equipos tienen que jugar a predecir una cosa para el sprint, pero luego otra para la carrera y a ver cómo jugamos con eso. Entonces, ya ha pasado dos veces, pero es que va a pasar más veces. Y si luego encima tienes un problema de dashboard como tuvo Peco y es mentira lo que te está pasando, aún más problema. Entonces, eh, yo creo que todos estamos deseando que entre el reglamento de 2027, pero el problema es que queda un año y medio con este reglamento y que este tipo de cosas van a seguir pasando. Entonces, creo que necesita una solución, no sé, o al menos dar la cara. Yo es que echo de menos que salgan a dar la cara, la verdad. Es que luego también hay que comentar eso de Peco Bagnaia, que él en realidad no tenía que dejar pasar a nadie porque tenía un error en el dashboard. O sea, sí, Le quiero dar un abrazo, tío. Le quiero dar un abrazo muy fuerte y cálido, tío, porque es que pobrecillo, de no verdad. es su año, no es su año. No. La verdad es que yo creo cero en cosas así del destino y tal, pero cuando las tienes mal dadas, tío, te vienen todas, ¿eh? Es que. Es que ya no sé qué comentar porque. Pero es que encima es que intenta dejarse pasar y le adelantan 400. O sea, Sí, es que no le sale nada bien. La pole le salió bien. Pero ya está. sí, pero realmente porque se cayó Mark también. Sí, y le duró dos curvas. Sí,
Le duró 2 curvas la primera posición, pero bueno, fue un rato liderando. La verdad es que cuando te vienen mal dadas te pasa de todo, y en este caso que le pasase, bueno, al final, de nuevo también por no dar cosas por hecho, pero le salió en el dashboard que estaba por encima, ¿no? O por debajo de las presiones un tiempo mayor del que tenía que estar. No, es que directamente no le bajaba la cuenta que hemos dicho antes. Claro, O sea, él llegó a boxes, se ve que se quedó estancado en las 2 vueltas desde la segunda vuelta. O sea, fue pasar por meta en la segunda vuelta y ya se le quedó en 2 vueltas en las que tenía que pasar, en las que tenía que hacer presión mínima. Entonces paró antes que Mark y vio que no bajaba y ya siguió. Pero aún así, es que llegó a boxes con las 2 vueltas todavía por cumplir, cuando en realidad era mentira, había cumplido todas. sí. Bueno, yo creo que todos queremos que entre ya el nuevo reglamento y esperamos grandes cosas de esos cambios. Y que dejen de suceder este tipo de cosas, aires nuevos, fabricante nuevo, que empiecen a rodar 5 segundos más lento en todos los circuitos porque no están adaptados a los neumáticos, problemas de desarrollo. O sea, que queremos que creo que se ha alcanzado un tope ya en el que hay tal perfección que cualquier error de este tipo afecta en exceso al espectáculo, y cuando todo está más imperfecto creo que se tapa todo más, y ahora enseguida es neumático defectuoso, un problema mínimo me ha afectado a esto. Creo que necesitamos todos un poco más de simpleza. Yo os lanzo una pregunta y también, por supuesto, a la gente que nos esté viendo que responda en los comentarios. Pero lo que ha pasado este fin de semana, volviendo al tema o siguiendo con el tema de las presiones, ahora llega el parón de verano en MotoGP, varias semanitas de descanso. ¿Creéis que esto va a ser un antes y un después en cuanto al tema de las presiones? Y me refiero si en cuanto a Michelin va a tomar cartas en el asunto, o incluso la propia MotoGP, que lo veo difícil, o quizás a lo mejor Ducati con ese tema de software o lo que sea lo van a analizar muy bien y van a hacer todo lo posible para que de nuevo este error no ocurra durante esta temporada y toda la que viene. O se va a Yo, quedar la cosa tal y como está, a lo mejor. yo creo que Ducati va a trabajar por eso y yo creo que Michelin va a pasar ya. Pues yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que Ducati, creo que si son inteligentes estarán mega centrados en Pirelli. Es decir, que estos ya están perdidos. Michelin creo que ya está Claro, haciendo pero no, pero su... Fran, imagina lo del dashboard, ¿no? Ah, lo del dashboard. Sí, sí. Una cosa es lo de las presiones, que si Michelin a lo mejor va a tomar cartas en el asunto o de perdidos al río, A ver, lo es va, que lo va a dejar ahí. ahí desconocemos un dato, que si el sensor del o sea, el sensor de... Bueno, no es un sensor de la rueda, lo explicó Ramón Forcada, no tengo claro cómo es el sensor, pero es un sensor que creo que es por temperatura. Pero bueno, que nadie Claro, se y a quede con partir este de ahí dato. podrá sacar la presión, imagino. Claro, que nadie se quede con este dato, pero creo que es un sensor indirecto. Es decir, es un sensor que interpreta la presión, creo. Pero bueno, que nadie se quede con este dato, pero que la gente sepa que se mide en directo, es decir, constantemente saben. Yo no sé si ese sensor es de Michelin, que sobreentiendo que sí, y de ahí interpretan la información hacia el dashboard y eso es una cuestión de Ducati. Si el sensor es de Michelin, ejercerán presión. Porque si a lo mejor fuese suyo, ellos podrían medirlo de otra manera o podrían tener una manera más sencilla, no lo sé, a lo mejor ahí ejercen presión. Si el sensor es de Ducati, que lo dudo, ahí ya el marrón es por completo de Ducati. Aún así, yo no creo que vaya a generar nada. Es decir, para mí Michelin están ahora vendiendo su producto. Es decir, mira, nosotros fabricamos ruedas de motos, ¿quién nos quiere? Que presupongo que será Superbikes. Porque si así no, ese es un desastre para Michelin, creo No, yo. Michelin ya va a entrar en Superbike. 100%. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Ah, eso 2027. sale oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Sí, pues sí, sí. entonces disculpad. Bueno, yo creo que ya está pensando en yo continúo por otro lado y ya está. Sobre todo porque entiendo que las condiciones deben de ser buenas. Es decir, no retiras a una marca, pones a otra y la pones en otro campeonato a costa de que una marca se lucre muchísimo más que la otra. Ahí han tenido que hacer un juego clarísimamente alto para que eso se dé. Porque al final, también si somos inteligentes, bueno, Pirelli creo que pertenece a un conglomerado asiático, no sé si japonés o chino, pero son marcas europeas. Es decir, MotoGP al final ha dicho, nuestros neumáticos son europeos, que no nos olvidemos también de esto. Y
Y bueno, yo creo que no va a generar nada. Michelin creo que está muy tranquilo con lo que están haciendo, honestamente. Es que yo creo que para lo que queda ya no les... Porque si investigasen una forma en la que no hubiese que tener una presión mínima o poner una presión mínima aún mayor para que nadie... Bueno, es que aún así van a jugar. Entonces, yo creo que, salvo que se pusieran de acuerdo todas las marcas en hacer algún cambio en el compuesto para este año y el siguiente, que se supone que este año de hecho han estado probando nuevos compuestos, pero creo que hasta cierto punto no han gustado. Yo creo que en principio no va a haber ningún cambio por parte ni de Michelin ni del campeonato. Porque también es cierto que realmente les ha pasado 2 veces esta temporada, porque al final le pasó a Maverick Viñales en Qatar, pero tampoco te hace tanto ruido como lo que le pasó a Marc. Hmm. Entonces yo creo que para las pocas veces que pasa, a MotoGP le compensa como para esperar hasta 2027 y ver qué pasa con los nuevos neumáticos y el nuevo reglamento. Sí, estoy de acuerdo con Álvaro. Sí, sí. Y Déjame sí, hacer abogado del diablo, pero si esto vuelve a suceder a lo largo de la carrera que nos queda, o incluso más de una vez, que Es no que va a creo ni, suceder. insisto, ¿eh? pues a taparlo como sea. Llevamos la mitad de campeonato, ha sucedido 2 veces, pues estadística. Lo más probable es que vuelva a suceder. Hombre, a ver, está claro que en carreras como Malasia, en Uf, Bueno, Malasia saldrá seguro. que aquí, a ver, le ha pasado 2 veces a Marc, una Peco. No sé si le ha pasado a otro piloto del que todos hemos sudado y nadie se ha acordado. Que también es probable que le haya pasado a algún piloto, pero en mitad de parrilla. Lo que pasa es que ahí suele ser más difícil, pero bueno, por el hecho de que suelen ir en grupo. Pero algún piloto que se haya quedado descolgado es fácil que le pueda haber pasado también. Y si os parece también, vamos a hablar de Alex Márquez, que tuvo vosotros que también un fin de semana totalmente cruzado, porque salió mal en la sprint por el tiro-off de Marc. O sea, casualidades Bueno, eso no está ya. del todo claro, ¿eh? Alguno. Ya, bueno. O sea, queda ahí el tiro, pero luego Carlos Checa es verdad y tenía razón que en ningún momento se ve el tiro en que le afecte. Tiene sentido que sea por eso, pero ni ellos lo tenían claro. Claro, Al para estas final alturas de la temporada, derrapar en la salida es muy raro. es raro, pero bueno, Porque ya la electrónica la tienes más que controlada y los neumáticos en principio no ha habido ninguno defectuoso desde hace mucho. no, a ver, también ha pasado ya varias veces. ¿Por qué nadie pone a partir de una línea que no se puedan tirar tiros? O sea, está claro que, no te digo, O, está claro que llegan y quieren la visera perfectamente clara. o en Pero, la recta anterior, ya está. exacto, en la recta anterior o antes de la entrada de boxes, que haya una línea o una bandera y antes de esa bandera tienes que haberlo tirado. Antes de que lleguen a los puestos. Pero claro, como van también poniendo todos los sistemas, tienen que bloquear la rueda de delante para poner el de delante. Es todo el procedimiento, pero mira, Sí, pero pues eso lo tienen que hacer en la misma recta de meta. Entonces, sales con un mosquitito en la visera y ya está. Pero es que claro, se lo quitan ya y esto, parados. y esto de las viseras, perdón, pasa con los pilotos que están en las primeras posiciones, porque el piloto que llegue el último ya muestra la bandera verde y si tiene que hacer todo este movimiento que habéis dicho, es complicado, ¿no? De acordarte de quitarte a lo mejor el tiro-off Hmm. y todo eso. Pues llegas antes. Aquí problemas tenemos todos. Clasifica, clasifica mejor, ¿no? Clasifica mejor. No, pero a ver, que yo creo que da tiempo. Es simplemente una cuestión lo que ha dicho Álvaro. En la recta de atrás, en la curva de antes, lo tiras y te pones en parrilla y ya está, y quieto. En parrilla. a ver, yo no lo veo como algo tan grave y más si te pasa a ti mismo como le pasó a Mark en Australia. No, pero sí, no es grave porque tampoco la derrapada ha sido te esquivan, pero si no te esquivan, Claro, pero yo no sé hasta qué punto pasa esto, ¿ves? O sea, esto sí que ya lo veo más remoto que lo de las prisiones. sí, no, está claro, está claro. Es algo de una situación remota. Pero bueno, y que O tampoco sea, tal vez fuese por eso, ¿eh? igual que un tiro-off podría hacer algo justo, yo qué sé, que entre en una parte del radiador de la moto y te haga tener un problema mecánico. Sí, no, sí pueden pasar mil cosas y todas han pasado. O sea, Bueno, de hecho, lo del eh, radiador le pasó a Jack Miller. no, y de hecho recuerdo también que Pecco Bagnaia en Misano, en 2021, estaba a punto, si no estoy equivocado, de ganar su primera carrera o la segunda.
y dijo que se cayó por un tiro-off. Sí, sí, es verdad, me acuerdo. Se resbaló con un tiro y era verdad, ¿eh? O Porque sea, además fue en una curva muy rara, porque fue en la 6, que es de izquierdas antes de esa mini recta. sí, 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 sí. O sea que Toda la al razón. final el tiro fue... Muchas veces se ha planteado poner, que ahora no me acuerdo del nombre, El sistema de pero motocross, ¿no? claro, que tú Sí, tiras y se van acumulando, pero se acumulan en una cajita. sí. Claro, aquí el problema es que afectan mucho más a la aerodinámica que Exacto. motocross. Pero, a ver, el sistema está desarrollado. O sea, y yo creo que va a ser el futuro. O sea, en cuestión de nada. Tarde o temprano, una temporada, de repente veremos un prototipo Alpine Star que ha metido eso de alguna manera muy sencilla. Habrá que sacrificar un poco aerodinámica y listo. Pero bueno, la marca que lo haga, también yo creo que ahí las marcas tienen un reto de a ver quién lo hace más rápido. Pero bueno. El tema de Alex Márquez es que ya empezó jodido el fin de semana y lo acabó peor. Por cierto, el de motocross se llama Roll-Off, que es que no me acordaba Roll-off, y lo tenía que correcto. buscar. Sí, 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 toda la razón. El roll-off. Y Alex Márquez, está claro que ni este fin de semana el de Sachsenring, porque venía acumulado de Asen, ha entrado en una pequeña vorágine. A ver, para mí se ha marcado un fin de semana de Alex, o sea, el Ya, prototipo Alex Márquez, ¿sabes? Lo que hablábamos de que la cabra siempre tira al monte, es decir, Marc Márquez siempre va a tender a tomar riesgos y caerse. Peco Bagnaia lo mejor a ser más conservador y Alex Márquez va a tender siempre a liarla en este tipo de, o sea, de tonterías. Ahí dices, ostras, hijo, ¿dónde ibas? Pues un poco esa sensación claro, porque si os parece lo enlazamos a la carrera del domingo, que Alex Márquez tiró a Joan Mir. tiro a Joan Mir. Que lo tiró sin explicación y yo entiendo. Muy bien reaccionó Joan Mir. Que la gente se ha tirado al cuello de Joan Mir son cosas que pasan, pero muy bien reaccionó porque el pobre Joan Mir también se lleva todas. Pero ha ido todo el fin de semana Alex desordenado. Ha ido que no estaba, no me encuentro y no ha tenido creo que esa capacidad que ahora sí que tiene Marc de decir, es un fin de semana en el que no doy para más. Y tengo que terminar ahí y plantearme que estoy ahí tranquilamente y poco a poco voy recuperando. Pero el error del domingo es gordo, es gordo. ¿Tú, Frank, qué opinas? Básicamente lo mismo, ¿no? Fin de semana ciego para Alex Márquez y totalmente, como ha dicho Javi, no entiendo totalmente esa reacción de Joan Mir, que encima, si no recuerdo mal, iba rodando en buenas posiciones, ¿no? En el top Sí, 5, top sí, 10 sí. estaba, Estaba estaba ahí. sexto, ¿no? Quinto. Clasificó quinto. Exacto. Encima un fin de semana que al menos la Honda ha podido, vamos a decir, entre comillas, relucir, ¿no? En cuanto a clasificación y todo eso, que a lo mejor Mir podía intentar sumar el máximo de puntos posibles y todo, pues que encima ahora te tire también Alex Márquez y todo eso, se sobreentiende, por supuesto, la reacción del piloto mallorquín, ¿no? Pero bueno, un Alex Márquez que ha cometido esos errores y bueno, pues qué más que decir. Y hablabas de que Honda había relucido un poco y está claro que estamos viendo un dominio de Marc, porque volvió a ganar el domingo, que realmente solo existe en ese lado del box ahora mismo, Sí, sí. y que vimos a Aprilia y a KTM a muy buen ritmo y que terminaron en el podio. Y sobrepasando a Pecco Bagnaia en pistas, sin que haya ningún problema. A ver, las Ducati están muy lastradas por las concesiones. Muy, muy lastradas. Y creo que cada vez se está notando más. KTM y Aprilia, hay que ponerlo en contexto también. Breno, que lo dijo el propio Pedro, reasfaltado nuevo, circuito anchísimo. Eso permite que haya más de una línea posible, que puedas cometer incluso más errores y penalice menos. Muchísimo grip por el reasfaltado. Entonces hay que poner. Pero bueno, la realidad era que Enea Bastianini muy rápido, Paul Espargaró rapidísimo, o sea, en comparación a que la semana pasada estaba comentando una carrera. Sí que es cierto que estuvo de test, hay que decirlo. Sí, Que sí, pero ciertas marcas, o sea, por ejemplo, Honda también estuvo de test en Honda Breno, también, sí, Yamaha, o sí. sea que Pero el paso adelante, o sea, a Ducati se le va viendo cada vez que le cuesta más y es normal
pero es una realidad. Es verdad que es el único Marc Márquez que dijo que encontraron algo, que dijo unas declaraciones muy interesantes en DAZN, que estuvo hablando con el expropietario de Rufea, que además fue como, hostia, recuerdo desbloqueado. No Sí, me Jaume acordaba. Corcó, ¿no? Sí, de cuando entrenaba, toda la época famosa del flat track, que entrenaba un montón Marc Márquez y entrenaba en Rufea, y que le explicó por qué se estaba cayendo en alguna de las ocasiones. No sé qué encontraron, pero bueno. Él dijo, tengo la respuesta, pero no la voy a dar. Claro, tengo la respuesta, pero no la voy a dar. Y que había trabajado en eso y le estaba haciendo cometer muchos menos errores. Eh, Curioso, cuanto menos. Pero bueno, nunca lo sabremos. Pero aquí tenemos un psicólogo. Bueno, honestamente no creo. Ahí la verdad es ¿Cuál que no crees creo que que sea. puede ser? ¿Crees que puede ser algo mental o más No, técnico? no creo que sea algo mental. Yo creo que tiene que ser algo mucho más simple. O sea, siempre la respuesta correcta es la más simple. Entonces yo creo que tiene que ser algo mucho más simple y me aventuraría a decir que puede ser algo por tendencia. Es decir, Márquez siempre tiende a pilotar con el tren delantero y o sea, y ahora mismo las MotoGP se conducen muchísimo con el tren trasero. Entonces yo creo que es más una cuestión de cómo afrontaba las entradas a curva y creo que todavía lo hacía con ciertas inercias de la Honda. Yo creo que irá por ahí, por pensar en la respuesta más simple, porque todas las caídas de Marc han sido de delante, los errores que ha cometido, o por inclinación, como le pasó en Austin. Así que creo que puede ir por ahí, pero no me aventuro a decir, es que creo que puede ser detalles muy, 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 muy tontos. Es que a mí me dio la sensación de que fuera algo mental. Puede ser también, ¿eh? Que puede ser, pero lo veo muy maduro a Marc ahora mismo. Al final, sí que es verdad que lo veo que no está ganando, pero a costa de Pero, cualquier cosa. pero es que yo lo veo un piloto tan de buscar su propia perfección, conocerse a sí mismo tanto, saber todo de su conciencia, lo que debe hacer, lo que no. No, o sea, Y a nivel psicológico es un piloto ultra desarrollado, o sea, pero es que viene de base así. Entonces, hay cosas que creo que todo el mundo sabe que puede desarrollar más, incluso él, a nivel de toma de decisiones, de toma de riesgos, pero ya en Sachsenring volvió a hacer lo que siempre suele hacer. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto es ahí o realmente es encima de la moto. Encima de la moto, creo que él siempre tiene la sensación de que puede mejorar un poco más, de que tiene cosas. Eh, pero bueno, no sé, me quedé con la incógnita de qué sería. Pero bueno, es que tiene ya poco que mejorar. O sea, la temporada es muy difícil de superar. Vamos, es perfecta. Hasta ahora creo que es una temporada casi de 10. Y si os parece que nos hemos desviado un poco al final, vamos con Aprilia, Sí, sí, era porque, comentario. no, sí, sí, pero hemos visto que Aprilia ha estado dando unos pasos gigantes, porque al final lo que estamos viendo es que ya están ahí, Hmm. ya tienen la velocidad. Para luchar con Mark está claro que no, pero para luchar con las Ducati sí. Y un Jorge Martín que además ha vuelto este fin de semana, que también es buen tema para comentar todo lo que ha ido pasando durante el fin de semana. Y que ha regresado muy bien, terminó séptimo en la carrera del domingo. Sí, es una vuelta curiosa. Al final, anunciar que te quedas con Aprilia ha sido una reconciliación, una cena de reconciliación. Es decir, te echaba de menos, Mm, no tengo Yo, otra opción. yo creo que esto es en el colegio cuando te obligaban a llevarte bien con uno. Sí, en parte sí, pero también esto es como, vale, pues ya está, nos volvemos a llevar bien. Creo que es mucho más natural de lo que pensamos. Es que yo, Eh, perdona Javi que te corte, no, no, di, Fran. la reacción que tuvo Martín al llegar al box, de abrazarse con todo el equipo abrazarse a él, todos ahí unidos, te hace pensar eso, ¿no? Es decir, si yo creo que todavía queda un poco esa relación crispada ahí, creo que esa reacción no se hubiese dado. Creo que ya has dicho todo, mira, esto es agua pasada, es lo que hay, vamos a tener que estar otro año más juntos y todo eso, y es mejor de llevarnos bien, de estar todos bien, tanto piloto y equipo, y ya está, y listo, y lo que ha pasado, pues pasado está, ¿no?
creo que es un poco esa filosofía o es un poco lo que tanto Sí, Martín y el equipo yo han estoy de podido hacer, acuerdo ¿no? y creo que reafirma a la figura de Massimo Rivola como uno de los grandes capos de los equipos de MotoGP. O sea, creo que Aprilia quizá no es el equipo más grande, pero Massimo Rivola creo que sí que es uno de los grandes. Aparte de dónde viene, o sea, que viene de Fórmula 1, de Ferrari, o sea, es una persona muy cualificada. Pero creo que si hiciésemos una clasificación de team managers, yo creo que Tardozzi tiene claro cuál es su rol y que ahora mismo es el jefe del mejor equipo de MotoGP y lo tiene claro. Aunque se solapen ahí las figuras con la línea, pero bueno, o sea, claramente Tardozzi es el jefe del equipo y creo que Rivola le sigue de cerca. Cómo ha gestionado esta situación, no le ha temblado el pulso. Ha sido, vale, nos vamos por vía legal, sé que por vía legal lo voy a poder ganar. Eh, el plan le ha funcionado bien a Aprilia y le ha salido mal a Martín. Entonces ahora es reconducir la situación de la manera más sencilla posible. Y creo que como líder de un grupo, que esa sí que es una parte psicológica, es decir, reconducirla desde la naturalidad. Este piloto va a estar con nosotros, le vamos a dar las mejores condiciones porque confiamos en que nosotros tenemos las mejores armas. O sea, y ahora mismo Aprilia no está, no sé si cerca de Ducati, pero bueno, es que Raúl Fernández también hizo un carrerón. El que está perdido ahora es Ogura, que no sé si viene tocado de la lesión de Silverstone todavía, lastrado. Pero la Aprilia está funcionando realmente bien. Y creo que uno de los grandes responsables de que la situación de Jorge se esté reconduciendo, primero porque se tenga que quedar y luego porque este fin de semana haya parecido todo normal, es Massimo Rivola, sin lugar a dudas. Claro, pero es que la cosa es. La situación del jueves ahí dentro, yo no sé cómo tú ves, ¿eh? Es que de verdad que creo que mucho más natural de lo que podemos pensar. O sea, esto es una cuestión de trabajo, ¿sabes? No es una cuestión personal. Jorge Martín no tenía ningún problema con nadie del equipo, ni siquiera con Aprilia, él mismo lo dijo. Dijo, yo tenía dudas en mí, tenía dudas en continuar, tenía dudas en si ese era el proyecto. Además, evidentemente, podía tener ofertas, entonces todo se nubla y al final acabas pensando que quizá no es la mejor opción y se dan muchos factores que te desconciertan, pero creo que es todo mucho más genuino de lo que podemos pensar. Que no es todo tan tenso. O sea, al final los mecánicos llegan, te saludan, trabajan, se van a casa. No, o sea, no han coincidido tampoco con él prácticamente, porque no ha estado. Sí, pero se Entonces, necesita tener un grupo bien formado al final. eso es lo que creo que Ribola ha mantenido. O sea, el decir, no os preocupéis que. O sea, ese Sí, para pero mí es sin un líder del Jorge. proyecto. Sí, sin Jorge, sí, sí. Mantener la idea de que no estéis pensando en qué va a pasar. Yo me encargo. Como cuando una marca va mal, el decir, KTM, por ejemplo, que era drástico. Es decir, dedicados a pilotar. Ya lo que pase por detrás nos encargamos nosotros. Mm. Eso creo que es la figura clave que un líder tiene que tener dentro de un equipo. Y creo que Massimo Rivola en este sentido lo ha gestionado realmente bien. Una situación que ni él mismo preveía. Que cuando en Le Mans Jorge le dijese no quiero continuar, diría, ¿qué? O sea, Se te ha cementado por todos lados. O sea, claro, claro, claro. Pero realmente confío en que va a surgir realmente bien. yo creo que se, igual eso es vaticinar demasiado, pero yo creo que va a haber buenos resultados, porque al final se está viendo que la Aprilia va bien y Jorge Martín tenemos claro que ya desde este primer fin de semana han mostrado velocidad, pues ya para mí está más que claro que esa lesión de momento no creo que le vaya a enturbiar tanto. Y tiene ahora el parón de verano para trabajar un poco más. Yo creo que en ese sentido no tiene problemas. Pero yo creo que según cómo vayan llegando los resultados, va a ser lo que termine decantando la relación entre ambos. A ver, yo lo que veo es que lo que sí que puede pasar es que Jorge Martín sea el que el año que viene ejecute el primero el movimiento. Eso Mm, sí. Y que Aprilia también haya sido una especie de dame un momento que piense en qué piloto cojo. mm. Y ya luego vemos, y cada uno tranquilamente por su camino, en el peor de los casos. Pero aún así creo que es la mejor solución que podía pasar, porque es que era muy turbia. O sea, ya lo hablábamos que veíamos a Jorge Martín fuera, pero de una manera muy rara y muy comprometida.
Así que creo que se ha solucionado de la manera más natural posible y ahora, pues si las dos partes son profesionales, que creo que así son, continuarán trabajando como si no hubiese pasado nada. Es que de todos modos también fue muy raro todo porque, claro, de repente cambiarte a Honda, que no está yendo mejor que Aprilia, en el último año de este reglamento. A ver, Honda, tenemos que ser conscientes que ahora con los contratos también aparece un dossier de, mira, esto es lo que tenemos para 2027. Sí, sí, pero lo Y mismo ese decía dossier... Fabio Quartararo con los PDFs. Ya, pero a ver, sí, Fabio Cortaró, el PDF era que no cabían todos los ceros en un solo folio. O sea, está claro, está claro. Pero el Luego se problema de encontró una Jorge, bicicleta ahí en el el box. problema de Jorge es que no tiene otra opción. Es decir, Jorge cogió y dijo, perfecto, me voy y me dejo cerrada la puerta de la mejor moto de la parrilla, que es Ducati. Entonces, todo empieza porque el año pasado, probablemente si se hubiese quedado en el Pramac se hubiese quedado con Ducati y todo hubiese sido mucho más bonito. Ya se fue a un equipo en el que no quería estar. Luego ahora además te plantean un escenario que, o sea, se te sale un escenario que no es positivo y te toca decidir qué hago. Y Honda siempre va a ser suculento. Lo que te va a vender Honda para el 2027 a nivel económico y a nivel de proyecto tiene que ser suculento, sí o sí. Si no, no tiene sentido. Pero ahora bien, Yo no sé. bueno, Difran Di. introduzco una cosa relacionada con tema de marcas. Didi. No, yo llego a proponer un escenario de no sé si quizás Martín se puede marcar un Lewis Hamilton Ferrari antes de comenzar la temporada 2026 ya tener contrato con otro equipo para el próximo año, es decir, para 2027. O quizás a lo mejor va a ser a lo largo de la A temporada. mí me encantaría Ese sí porque les hizo. se abriría un escenario muy bonito y posible de cierre de círculo, que es Marc Márquez Aprilia. Oh, Y cerrar Como el... que qué círculo, ¿cómo que marca esa Hombre, Aprilia? porque el primer campeonato de 125 lo gana con Aprilia. Ese para mí sería el escenario ideal. O sea, como el cierre del círculo perfecto. Imposible. A más no poder. Vale, vale. Eso, A más eso, no poder. eso, eso si se hace realidad, se hablaría más del fichaje de Mar por Aprilia que del Martín por otro equipo. Sí, claro, Bueno, claro, y como claro. el de cualquiera por cualquier Pero equipo. porque, a ver, Jorge También. Martín Sí, no es sí. Lewis Hamilton. O sea, con todo el respeto del mundo. O sea, es que el problema de MotoGP ahora mismo es que en Fórmula 1 tienes Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen como trío histórico. Y luego Pues, tienes a Norris, tienes a Sainz, tienes a Piastri, tienes a. Sí. claro, en MotoGP ¿a quién tienes? Es que lo hablábamos antes, que hay un problema, ya, no de talento, sí de monopolio. No, es que de talento yo te diría que es que estamos en un momento que el nivel es alto, pero altísimo. Mm, O sea, más que los años de los Cuatro Fantásticos. En cuanto a la parrilla, vamos, de lejos. sí, Pero pero luego ves no figuras suben que no te ganando. llaman. Y no suben ganando tampoco algunos de ellos y Claro. te genera esa duda. Y luego, que es lo que quería introducir y creo que aquí tiene cabida, que en Fórmula 1 hay, ¿cuántos son? ¿22 coches? 20-20. 20 coches. 2020. El próximo Vale, año ya será 22. ok. Hay 4 fabricantes diferentes, o sea, perdón, hay varias marcas diferentes, aunque motoristas iguales. Mm. Y varios constructores diferentes. O sea, al final todos. 10. Incluso Red Bull, es decir, incluso aunque tengas Racing Bull, pero son diferentes constructores como tal. Entonces, para mí ese es el problema de MotoGP. El problema de MotoGP es que no hay tampoco marcas, no hay variedad. Es decir, todo se concentra, igual en Fórmula 1 también, ¿vale? Pero al final las diferencias las ha marcado el que yo estoy en un Red Bull y yo estoy en un Toro Rosso antiguamente. Y la diferencia era que estamos en un coche diferente. Aquí la diferencia es que estamos en una moto igual, pero no, una tiene unas mejoras que no tiene la tuya y seguimos con ese concepto de alquiler de motos y no fabricar motos, no hay fabricante. Y es un problema porque BMW no está, Kawasaki no está, Suzuki no está,
no entran marcas chinas tampoco a fabricar, es decir, no entra un fabricante random que digas, ¿qué hacen estos? Pues bueno, porque lo ha adquirido alguien. Entraba quien entró, Gas, y entró como alquilo, o sea, el alquiler de una moto KTM. No hay gente que fabrique motos y eso hace que la oferta sea mínima, es decir, que digas ¿a dónde va este piloto? O ¿a quién subo? O es que suben en unas condiciones algunos bastante normalitas porque son equipos privados, o sea, es el campeonato del mundo de MotoGP en el que hay un montón de equipos privados. Entonces, y el problema es que alquilan motos. Entonces, para mí hay un gran problema de fabricantes. Por ejemplo, no me puedo explicar que BMW no esté en MotoGP. Me cuesta mucho entenderlo desde hace años. Será cuestión suya, pero es MotoGP la que tiene que intentar que estén de alguna manera. Es decir, te quiero aquí, o sea, quiero que fabriques una MotoGP, como sea. Porque no tenemos oferta. Siguen habiendo 6 Ducatis y 4 Aprilia. Están duplicadas las motos, no hay variedad. Al final solo ves variedad de colores, pero los pilotos al final las posibilidades que tienen son limitadas y creo que eso genera muy poca variabilidad, muy poco contraste entre marcas. Ahora sí, bueno, están arriba, están llegando arriba varias marcas, pero creo que tiene que ser más suculento entrar a MotoGP para las grandes marcas y eso atraer talento también. Es decir, tengo un piloto, o sea, al final yo recuerdo épocas muy antiguas que tú tenías fabricantes y podías tener a un piloto normalito, pero que era un piloto de fábrica en Kawasaki. Y era Kawasaki. Y era una moto normalita, pero era un proyecto diferente. Tenías una motivación diferente. Ahora creo que eso no se da. Eso o estoy en una Ducati o no hay ninguna otra posibilidad de destacar. Y creo que eso es un gran problema. Sí, aunque realmente ahora ¿Y, las fábricas se estén acercando. y pensáis que esto puede cambiar para 2027? Es decir, con este nuevo reglamento, si pensáis que algunas marcas pueden ya esperar a este nuevo reglamento de MotoGP y para introducirse en el Mundial, porque claro, aquí tenemos juega dos aspectos, que es el económico. Entrar en Superbikes es mucho más económico que entrar en MotoGP, al menos bajo mi punto de vista. Sí, sí. Entonces, creo que a lo mejor algunas marcas dicen, vamos a probar en Superbikes y si ya todo económicamente va bien o lo que sea, si nos beneficia o algo, pues podemos entrar en MotoGP. Pero no sé si algunas de estas marcas que, como tú bien has dicho, Javi, quizás a lo mejor pueden estar esperando ese nuevo reglamento para 2027 y entrar ahí a partir de ese año, 2027, 28 y los que vengan. A ver, yo quiero pensar que eso va a pasar. Quiero pensar, pero nada me hace intuir que eso pueda pasar ahora mismo, pero lo quiero pensar. Es verdad que hay un problema no estructural, o sea, un problema normal en comparación coches-motos, que tú, por ejemplo, en motos no tenemos un campeonato paralelo en Estados Unidos de prototipos, como sí lo hay en coches, porque el concepto de monoplaza es un concepto completamente diferente al de automóvil. Entonces, o turismos. Entonces, tú, una moto, una superbike, a la hora de venderla, es una moto similar a un concepto de MotoGP. Todos los ingenieros lo dicen, o sea, vamos a partir de la base de que esto es un motor con 2 ruedas, un chasis, un motor y 2 ruedas. Y todos son iguales. Entonces, sí que es verdad que quizá el desarrollo de un campeonato en paralelo de prototipos podría ser interesante en cuanto a competencia. Pero claro, ¿para qué vas a hacer un segundo campeonato de prototipos si tienes superbikes? Ya son como una especie de prototipos, pero reducidos. Entonces, no, ¿para qué vas a hacer el símil a la IndyCar de un Fórmula 1 más simple, digámoslo así, en otro país, si ya tienes las superbikes, que además es lo que se vende al público? Tú en coche sí que tienes el concepto de monoplaza, que es muy llamativo, pero no se venden al público, pero es donde las marcas reflejan su poder. O bueno, en resistencia, que son Exacto. motos, son superbikes modificadas. Claro, a mí como que necesito como una reformulación de todo el concepto de motociclismo en general. Vale, MotoGP, pero es que está bien planteada que la exclusividad sea de MotoGP en concepto de prototipos. O está bien planteado Superbikes, que sea algo tan similar a una MotoGP. Es donde me cuesta, porque claro, al final llega QJ, esta, Kobe,
tienes Yamaha, tienes Kawasaki, tienes Bimota, tienes tienes Triumph, tienes BMW. Es que todas las marcas están en Superbikes. ¿Qué hacen Pero allí? porque yo creo también que la diferencia entre automovilismo y motociclismo es del presupuesto que parten las marcas. Y que en automovilismo, al final, sabes que lo ves en la calle. Todo el mundo quiere un coche. Hmm. La moto es para la gente que se quiere dar el capricho o No, porque pero está harta de los atascos o eso es una porque... visión europea, Álvaro. Porque luego la Sí, en visión Asia hay mucho asiática es, mercado. claro, el Sí, mercado. El pero problema es el coste. el mercado de Asia son scooters. Claro, sí, es el coste, está claro, está claro. Entonces, yo creo que está planteado de forma completamente distinta, al igual que el dinero no tiene nada que ver, o la magnitud a la que se puede llegar no tiene nada que ver. O sea, pienso que MotoGP sí que tiene la misma magnitud que la Fórmula 1 en cuanto a presupuesto y demás, pero yo creo que luego en cuanto al resto de campeonatos, para nada tiene nada que ver. O sea, más que nada también porque las marcas han visto que les sale mucho más rentable hacer una moto de calle, fabricar tu modelo modificado para competición, para que gente que quiera hacer tandas te lo compre también, Sí. o gente que quiera hacer campeonatos amateur te la compre, o entrenar, más que ponerte a desarrollar una MotoGP. Yo, aún así, o sea, siguen faltando marcas. Sí, o sea, marcas faltan, eso está Y claro. tiene que entrar alguien. Tiene que entrar alguien a jugársela, a decir, venga, va, de perdidos el Pero, río. Y sí, quiero pensar que así va a ser. pero al final tú como CEO, ahora que hemos estado viendo todo el fin de semana el de KTM, Es nos has verdad, hartado. que lo sabía Frank, que ha estado el CEO de KTM en Sí. MotoGP. Yo creo que todo el mundo que ha visto las Parecía, retransmisiones se ha enterado. parecía cuando llevan a un actor a las carreras y... Sí. Esto parecía cuando las carreras van a Estados Unidos, por ejemplo, con muchos VIPs y todo eso así, que vienen muchos actores famosos, pues es así. Sí, poco Sí, más. Tiene dos ruedas. tal cual. Pero yo creo que es eso, al final la mentalidad ya de las marcas, sobre todo en la época en la que estamos, que ya es, bueno, si nos metemos en política y en economía, yo la verdad que no tengo mucha idea, pero estamos en una época donde realmente estamos en crisis. O no en crisis, pero estamos en una época de que no se genera tanto dinero. No, Y que hay recortes en las es muy marcas. simple, o sea, realmente el análisis es relativamente simple. Hay mucho más dinero que antes, mucho más diversificado. Porque han entrado muchas marcas chinas al mercado. Antes También. el monopolio era estadounidense, europeo, pero prácticamente europeo. Y ahora ha entrado un mercado, ahora el mercado es mucho más grande, pero está mucho más repartido, todas tienen menos. Entonces, entre comillas, por hacer un análisis muy simple. Pero por eso mismo también tienes que pensar en reestructurar. Es decir, quizá esta MotoGP está pensada para algo muy elitista y para mí el hacer algo intermedio entre Superbikes MotoGP, es decir, convertir el concepto de Superbikes en prototipos y que aquello se quede en algo más reducido o algo más espectacular o con un concepto diferente, pero que creo que tiene que ser, o por ejemplo, que también sea más llamativo para las marcas, quizá no solo entrar a MotoGP, también a Moto2. O sea, con una categoría diferente. Claro, Pero si todo va a ser monomarca, pero también... convence a todas las marcas de dejarse pasta en otro prototipo. No, está claro. O sea, eso es muy Claro, complicado. claro, Estamos pero dando luego, vueltas a algo muy complicado. luego Vale. está el tema de que si, voy a decir un poquito más el chicle, ¿vale? De que si marcas vamos a poner, por ejemplo, estamos en 2027 o en años siguientes, entra BMW a MotoGP, Kawasaki, muchas marcas que están en Superbikes. Como hemos hablado de nuevo del dinero, luego, si se mantienen muchos años estas marcas en MotoGP, ¿les saldrá también rentable seguir en Superbikes? O quizás Superbikes, por esta entrada de estas marcas a MotoGP, pueda perder a que estas marcas no estén en el Mundial de Superbikes y este campeonato pueda perder. No, porque yo creo que Superbike siempre te va a salir rentable porque estás haciendo motos que las vendes en calle. Y encima le subes el precio y hay gente que te las paga. Hmm. Y luego encima, o sea, y también, antes que hemos estado hablando de neumáticos, casi que a Michelin ahora le va a salir mucho más rentable estar en Superbike. Porque esos neumáticos que va a fabricar son los únicos, o casi los únicos que se venden para tandas. Sí. O los que la gente va a comprar, porque la gente va a decir,
¿Cuál compro? ¿El de Pirelli que no están tan probados para motos de calle? ¿O los que están hartos de dar vueltas con Superbike con pilotos de élite? ¿Sabes? Sí. Y que tampoco no te van a Sí, sí, cobrar sí. tanto por ser de Superbike que por ser el de MotoGP. Al final eso va a ser lo mismo. Yo creo que una marca tampoco va a sacar un provecho actualmente a nivel de mercado por estar en MotoGP, cuando sí que lo vas a sacar en Superbike. Y por eso mismo Kawasaki también está ahí. Aún así, vemos que tampoco afloran demasiado económicamente, porque acaba de entrar Bimota con Kawasaki. Sí, no, O no, o vemos sea, que QJ ya empieza a tener más presencia y que otras marcas tampoco hacen un esfuerzo increíble. hmm. Entonces, Bueno, es un tema muy complicado, pero que no, o creo sea, que yo es un debate chulo, porque no, tiene más miga de la que la gente puede pensar y más influencia en el espectáculo de lo que la gente es que puede pensar. MotoGP realmente depende del mercado. Sí, sí, sí. O sea, eso es algo que hay que tener claro. Hmm. Y mientras las cosas no mejoren mucho, o sea, yo es la sensación que me da, tampoco es que, o sea, es que yo no soy, yo de mercado tampoco No, no, nos sé lo estamos justo. aventurando a hablar, pero bueno, que creo que Pero, también es una visión justa desde gente que lo vivimos desde dentro y aficionados prioritariamente. claro, pero yo creo que mientras las cosas a nivel económico no mejoren, es que, por ejemplo, ahora mismo BMW era la única, pero la única, es que era la única marca que había probabilidades de entrar en MotoGP. Sin Toprak, Sí, aún así yo creo que hay una cosa que a mí me gustaría recibir una explicación larga y tendida y escucharía con toda la atención del mundo, que me gustaría que alguien me justificase cómo puede ser rentable la televisión de pago. ya, otro tema. Tengo esa pregunta, o sea, necesito Estamos una aquí, IA. No, no, estamos pero, desmontando el motociclismo. sí, no, pero me gusta. Es que también parte desde ahí, desde las audiencias, que son ridículas. Sí. Que también, de nuevo, como el deporte está muy gamificado ahora, pero necesito no lo entiendo. O sea, y lo digo no desde la crítica, sino desde la ignorancia. No entiendo por qué es más rentable la suscripción de pago y no quiero que entremos en este debate porque quedan cosas por comentar, pero me gustaría que alguien me comentase por qué es más rentable la televisión de pago que las audiencias en televisiones privadas. No me voy a extender, pero para el único rentable es para MotoGP. Sí, Me al fin y al imagino. cabo, claro, estamos hablando de que hoy en día, ante los derechos televisivos del motorsport en general, sea MotoGP, sea Fórmula 1, indicar lo que sea, no valían lo mismo que valen hoy. Es cierto que también la mejora de cámaras, todo esto y tal, de televisión, gráficos, todo esto, al fin y al cabo hay que pagarlo. Pero hoy en día estamos a un nivel que los derechos cuestan miles o millones de euros y no solo en motor, estamos hablando también de fútbol, por ejemplo, ¿no? O de otros deportes. Y claro, ¿quién se puede afrontar para comprar esos derechos? Porque la televisión pública no se puede hacer cargo de esos derechos, o si se hace cargo, tiene que meter publicidad a saco, algo que desvirtúa lo que es el producto audiovisual. La privada, como era, por ejemplo, hace algunos años Mediaset, ¿no? O a la propia 3 Media con la Fórmula 1. Te emitían publicidad durante la carrera y aún así tampoco les salía a lo mejor muchas veces rentable el pagar X euros por los derechos y meter publicidad a saco. Entonces, ¿cuál es la única que se puede hacer cargo de todo esto? La televisión de pago. Es la única que puede pagar y que la gente pague por un producto que quiera ver. De aquí yo no me voy a meter yo en los paquetes y todo esto que hay en distintas plataformas, pero que tú pagues, que yo quiero ver MotoGP, pues me pago mi suscripción, ¿no? Creo que ahora mismo estamos a un nivel en el que la única que se puede hacer cargo de los derechos deportivos son la televisión de pago. Que luego sigue que existe esa ley de que, por ejemplo, en el fútbol se tiene que haber un partido en abierto, tal y cual, o algunos otros deportes de los que la televisión pública o privada sí se pueden hacer cargo. O, Y por que si no, ejemplo, esa... si no Dime, se dime. hicieran cargo, se haría cargo a la televisión española. Hmm. Porque se considera Exacto. dentro de interés público. O interés Sí, sí, general, sí. no sé Exacto. ahora mismo Es, la ley. es como pasa con MotoGP, ¿no? Los grandes premios de España se ven en abierto porque son de interés público. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo con otra televisión en el que si no se llega a ese acuerdo, pues se emite en la plataforma principal.
pero si se llega a ese acuerdo, pues se emiten las carreras de España, se emiten en abierto. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que económicamente las televisiones públicas y las privadas creo que no se pueden hacer cargo de pagar el dineral que piden las No, no, promotoras está de claro, los está claro. campeonatos. Entonces, la única que se puede hacer cargo es la televisión Pero de creo que es pago. algo a lo que hay que poner alguna solución de nuevo. Es decir, Pero ya no vas a bajar el precio. He estado buscando el precio. En MotoGP no lo he encontrado porque no sé hasta qué punto es público. Pero Movistar Plus, por ejemplo, o Telefónica, por los derechos de la liga, el año pasado, pagó 250 millones de euros. Eso Claro, es que, para Movistar no es rentable hasta que tienes gente contratándote internet, fibra y demás. claro, No voy a luego entrar en está, otras luego, empresas, pero en otras empresas no es exacto. rentable. sí, sí, sí. Para el único para el Pero que es rentable es para el campeonato. Mm. claro, esto me vino un poco a la mente, como ahora, por ejemplo, con la película de Fórmula 1, que es original que ha hecho la propia Apple. Ahora se está hablando de que quizás para el territorio de Estados Unidos Apple va a adquirir los derechos de la Fórmula 1 para el próximo año. Se estima o se ha publicado, por lo que he leído, unos 150 millones de euros, de dólares, lo que va a pagar Apple por tener esos derechos allí en Estados Unidos. Ya tienen, por ejemplo, lo que es la MLS, que la emiten a nivel global, y lo tienen a 10 años, o sea, desde 2023 hasta 2033. No, sí, Eh, a nivel de negocio es increíble. Es decir, si tú relacionas iPhone con Fórmula 1, eres Dios. claro, O sea, es eso. la Fórmula 1 pertenece a los iPhone. Dejas a tu competidor como en ridículo. Sí, a nivel de negocio, justificaciones hay muchísimas. Muchísimas. Pero es eso, o sea, es para beneficio de muy pocos. Entonces, incluso las marcas salen perjudicadas, las partícipes, es decir, son el Sí. objeto de negocio, son... Por eso te digo, es que el único que gana es el campeonato. Porque es el que infla el precio, te pagan lo que sea y ya está. Claro, y es que Bueno, si lo vemos a una visión global, y ya cierro con esto, en todo el mundo, en todas las televisiones que tiene MotoGP comprado los derechos son de pago, salvo alguna que tenga por ahí de Asia o lo que sea, alguna televisión en abierto. no, si hubiese alguna gratis ya hubiese salido alguna VPN, no te preocupes. Pero claro, por Bueno, ejemplo, Está todo... este es el podcast del pueblo. Esto- el podcast clandestino, Si tu podcast si clandestino. alguno lo necesita y lo tenéis gratis. Entre chabolas, tu podcast de motociclismo. Bueno, volvemos a la competición sí, sí, sí. Porque porque igual alguno se queda sin puesto de trabajo. sí, a lo mejor estamos ya capados. O sea, Vamos a Moto 2. sí, no, es que termino el dato de Marc Márquez de puntos que yo creo que es Vale. interesante y nos vamos a Moto 2. Porque además creo que todo esto ha iniciado hablando de Marc Márquez, si mal no recuerdo, y de su posible salto a Aprilia en 2027, exclusiva en... Bueno, que aquí alguien se ha fumado algo, pero bueno. Pero bueno, Marc Márquez ahora mismo, primer clasificado, evidentemente, 381 puntos. No, diferencia, si queréis os la digo, pero bueno, abismal con Alex Márquez. Creo que son más de 100 puntos, ¿no? O casi 100 puntos. Sí, más de 100 puntos. Sí, 120 puntos con Alex Márquez, 168 con Pecco Bagnaia, y a partir de ahí ya ni continuó. El tema es que puede conseguir un total, porque faltan 370 puntos, puede conseguir un total de 751 puntos en caso de hacer todos los dobletes que faltan, que espero y deseo que así no sea. La cosa es que Jorge Martín el año pasado consiguió 508. O sea, es que puede llegar relativamente fácil a cerca de 700 puntos Marc Márquez esta temporada. Que otro dato increíble, que yo soy muy de que se me olviden las temporadas. O sea, se me olvida mucho el contexto. Marc Márquez en 2019 hizo 420 puntos. O sea, se quedó a Solo falló en 80 Austin. sin sprints, se quedó a 80 puntos de la mejor temporada de la historia que ha hecho Jorge Martín el año pasado. Es una barbaridad. Pero lo que puede conseguir esta temporada es otra barbaridad. Y porque falló en Austin realmente, que iba a ganar la carrera. O sea, dan miedo los números, ¿eh? Mm.
Dan miedo porque es que puede generar un precedente insuperable. O sea, ni por él mismo. Bueno, lo mismo hace como. No recuerdo ahora el nombre del salto de altura, que va centímetro a centímetro cada 3 meses y va cobrando por Subiendo. los récords. Pues No, es que, no recuerdo ahora el nombre, pero es que pero. esto es una cuestión de perfección. O sea, a ver, que yo de verdad que estas 10 carreras me extrañan, pero es que lleva 5 dobletes seguidos. De verdad creo que no va a pasar. Pero bueno, también creía al principio que Pecco Bagnaia sería capaz de plantarle máscara. Bueno, etc, etc, pero los números dan miedo por completo. Y Y con si ese os. dato, Con este dato podemos cerrar MotoGP, sí. que al final nos hemos tirado una horita. MotoGP y geopolítica, Motogeopolítica. Y vamos con Moto2, que Joe Roberts apareció, que también hay que mencionar lo que hizo Test. Otros pilotos no Sí, hicieron Test. Pero reseñable. bastante positivo por parte del estadounidense. Veremos si es capaz de mantenerse durante la temporada. Pero está claro que la atención se nos desvía a la caída de Canet Hmm. y otro podio de Manu González. Sí. Y bueno, caída de Canet, declaraciones de Canet. Canet ha tenido su Canet ha tenido momento. un fin de semana intenso. Sí, ha tenido un fin de semana intenso. Pero las palabras hay que cuidarlas porque no ha ganado el campeonato todavía. Y yo veo a Manu que es el claramente favorito, honestamente. O sea, no creo que Aaron sea capaz de ganar el campeonato a Manu porque comete este tipo de errores. Entonces, es un error que no puedes cometer. En una primera curva, que sí, que Jake Dixon creo que era, supongo que bueno, que le desestabiliza un poco, pero es un error grave. Fran. Sí, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Yo, cuanto a lo que tú decías, Álvaro, de que si Joe Roberts lo vemos que puede mantener esta tendencia, yo lo veo difícil que mantenga esta tendencia en las carreras que nos queda de campeonato y estoy de acuerdo con Javi. Creo que el favorito para ganar el Mundial de Moto2 es Manu González. Claro, aquí el tema está en. Claro, Aaron Canet el jueves saca pecho y digamos que como pataleta, ¿no? De nunca me han llegado ofertas a MotoGP. La dijo como muy tranquilo, pero en el fondo, En el fondo había mucho resquemor. claro, decir, me voy a Superbikes a ganar unos cuantos campeonatos. Pero a mí me da la sensación de que no ha entendido qué es lo que le ha fallado. Cuando realmente Exacto. hay una cosa clara que le ha fallado y es el no saber afrontar la lucha por el título. Exacto. Yo ayer, y permitidme que me haga auto-spam, pero ayer en Twitter puse una reflexión, pero en este caso era a raíz de lo de Diego Moreira, de que suena para Honda, que supongo que ahora lo ibas a comentar. No te lo piso, pero puse una reflexión de que tenemos que entender de qué va el motociclismo. O sea, y que es justo que haya pilotos que suban. Quizá nos contradecimos un poco antes, pero yo puse, hay varios criterios que deberían de cumplir los pilotos, que es lo primero, ser rápidos y luego estar bien posicionados en cuanto a país, porque si eres rápido, eres estadounidense, por ejemplo, y además eres carismático, vas para arriba. Y es el caso de un Jack Miller, es el caso de un Diego Moreira, es el caso de un Brad Binder incluso, o sea, es gente que a lo mejor no sabes si te va a ganar un campeonato, pero son rápidos y te cumplen en MotoGP y tienen que estar en MotoGP. Creo que Aaron hay una parte de esta que no ha entendido. O ha puesto primero el carisma por delante de ser rápido, o a veces otras el ser rápido por delante de... Y ha sido un batiburrillo de cosas que has sido rápido, sí, pero todo, o sea, durante 7 años ha habido pilotos que han sido mucho más que tú. Entonces es muy difícil que te llegue una oferta porque no llamas la atención de MotoGP, generas muchas dudas. Pero siempre digo lo mismo, es que es lo normal. Es decir, tienes que pasar de sentirte a nivel psicológico, y esto lo tenemos que trabajar, tienes que pasar de sentirte el requemado o el que no se fijan en él, en el que maneja la situación, pero manejar la situación no es decir me voy a Superbikes y gano unos cuantos mundiales, porque eso es decir, aquel campeonato es una mierda, pero me toca ir allí porque el buen campeonato no me llama. Ese es el significado real. Eso no es manejar una situación. Eso es
yo no lo sé, no sé lo que es, pero no es manejar la situación. Yo es que pienso que si nunca has sido capaz de ser regular, la victoria cuando llegó el año pasado, su primera victoria. El año pasado, en Portimao, pero... Vale, sí, siempre has sido rápido, pero nunca te has mostrado como un piloto como para luchar por el Mundial de Moto 2. Y nunca además has estado, digamos, fuerte mentalmente, has tenido siempre muchas caídas. O sea, creo que nunca se ha centrado en mejorarse a sí mismo. Me da la sensación. Y que siempre Bueno, ha estado pensando en factores externos. yo creo que en Y su cabeza sí, y supuestamente trabaja mentalmente con gente, pero también, y permitidme el respeto a mi profesión, ni son psicólogos ni son nada, entonces, pues permitidme decirlo. Pero al final luego también en las retransmisiones usan mucho la palabra coach mental con muy poco respeto hacia la profesión, entonces hay veces que me genera un poco de resquemor y aunque no creo que lo escuchen, pero si en algún momento lo escuchan, pues creo que hay profesiones que se merecen un respeto y la mía como psicólogo y la suya como comentaristas y periodistas se merecen que se les llame a quien trabaja de ello y se ha profesionalizado en ello por esa profesión. Entonces, trabajar, bueno, con un coach mental o con, no lo sé, con quien trabajes, para mí no es trabajar la parte mental, pero bueno, creo que estoy de acuerdo contigo en que siempre ha externalizado y que ese discurso no es lo mismo decir lo que dijo de me voy a Superbikes porque no me queda otra opción, porque no me han llegado opciones, a decir ahora mismo no tengo ninguna oferta, estoy abierto a escuchar. No es lo mismo. El trasfondo es el mismo. El mensaje es completamente diferente. Que por cierto, no sé qué campeonatos del mundo se piensa que va a ganar en Superbikes. Si cree que le va a dejar pasar, si cree que un Alex Lowe le va a dejar pasar, que un Álvaro Bautista le va a dejar pasar, que un Iker Recuona y un Xavi Vierge cuando se suban en una moto diferente a la Honda le van a dejar pasar. Me parece una falta de respeto a un campeonato con un nivel altísimo. Bueno, un Andrea Iannone. O sea, es que los nombres que hay son increíbles. Un Jonathan Rea. Pero bueno, es una cuestión simplemente de saber interpretar los momentos y saber redirigirlos hacia una cuestión que te beneficie. De nuevo, creo que se ha pegado un tiro en el pie. Y encima luego te pasa lo del domingo. Entonces la contingencia de las cosas es muy importante. Porque si yo digo que va a llover y llueve al día siguiente, soy un mago. Si digo que va a llover esta semana y no llueve, pues me quedo en ridículo. Entonces es muy importante, cuidado con lo que dices cuando lo dices, porque luego pueden pasar cosas que no te benefician. Y creo que ha pecado muchas veces de este tipo de circunstancias. Y para cerrar Moto 2 ya, Diogo Moreira, que Rosario Triolo, que ya se está convirtiendo en el Fabrizio Romano de las motos, que adelantó ya en su momento que Honda está interesada en Diogo Moreira, ahora ha adelantado que tendría un contrato de 3 años, el primero en el LCR Honda, imaginamos que en el puesto de Chantra, con otros 2 años en el equipo oficial después, y con 1,5 millones de euros por cada año. Fran, ¿qué tal ves el movimiento? Hombre, pues por el dinero lo quiero yo también, vamos. Pero bueno, ¿quién no lo querría, no? Pero bueno, creo que es el movimiento lo veo bien. O sea, y de tener un año de no subirlo al primer equipo así de prisa y corriendo, de que pase un año en el equipo LCR Honda, me parece muy bien para tomar un poco el tiento a la MotoGP, al campeonato, tal y cual, y que si todo le va bien, pues que el próximo año suba al equipo oficial. Creo que Moreira es un buen piloto, salvo lo que hizo el otro día y todo eso, pero bueno, errores comete todo el mundo. Pero bueno, creo que es un buen movimiento para el piloto brasileño. Sí, yo estoy de acuerdo también. Creo que tiene que estar en MotoGP. No me sirven españoles, hay muchos. Y ya está. Quien no entienda esto, tenemos un problema porque no... O sea, tenemos un problema estructural. No pueden estar subiendo españoles e italianos cada 2x3. Y más que nada porque Diogo también ha demostrado velocidad, o sea que tampoco Exacto, es... y que Diogo es rápido. O sea, es que Diogo es rápido y lo sé de primera mano. Es decir, es un tío rápido y que hace cosas diferentes. O sea, hasta ahí puedo leer. Entonces, tiene que subir. Y si queréis ya cerramos con Modo 3, que aquí ya hay aún menos que comentar, porque Rueda se marcha,
y detrás ya que hagan lo que les parezca. Es que ese resumen ya está. José Antonio Rueda muy, muy mal le tiene que ir para no ganar el campeonato del mundo y por detrás están los que tienen que estar. Para mí el nombre destacado es Máximo Quiles. Pero bueno, que es lo que esperábamos, lo que llevamos diciendo todos los podcasts. Carpe, sí. Pini y Quiles. Carpe que sufrió mucho de esta carrera, pero no sé. Sí, pero bueno, a nivel general durante el año. A nivel general está tercero del campeonato. O sea, vamos, son cifras brutales como rookie. De aplaudir. Así que el año que viene ya sabéis que tenéis que estar atentos para saber quiénes van a ser los rookies. Los mejores además, rookies. Creo, no sé si es oficial, pero bueno, o sea, no es que yo tenga la información. Yo creo que sí que se sabe dentro del paddock, que lo han dicho incluso en retransmisiones, que lo lleva Albert Barrera, Álvaro Carpe. Entonces ya al final los puntas de lanza están situados ya. O sea, Máximo Quiles con Marc, Brian Uriarte con Emilio Alzamora, Guido Pini con Emilio Alzamora también. Carpe con Valera, David Muñoz con Héctor Fauvel. Ya las puntas de lanza están clasificadas y saben hacia dónde van. Entonces está claro un poquito. Moto3 el percal creo que está claro. Y si queréis cerramos por aquí, que al final nos hemos pegado nuestra horita y pico. No sé si Fran, si quieres repasar. Yo creo que puede ser un capítulo muy interesante de escuchar, la verdad. Hemos repasado de todo. Sí. Si quieres, Fran, hacer una aportación, ya que estuvo ayer Palou corriendo en la IndyCar. Sí, bueno, un fin de semana que, si decíamos antes, por ejemplo, de Alex Márquez, que no ha sido el gran fin de semana y eso, pues podemos también un poquito decir lo mismo para Palou, ¿no? Que no ha sido el gran fin de semana para el piloto barcelonés, 12º. Es cierto que las estrategias del equipo y las banderas amarillas que hubo en el circuito de Toronto es un circuito muy propicio a tener varias banderas amarillas, incluso más de 5 o 6 banderas amarillas hubo. Entonces eso tampoco ayudó demasiado y bueno, pues como digo, las estrategias, esta vez el equipo tampoco la supo acertar al detalle como si en otras carreras y bueno, pues finalmente 12º. Eso sí, tiene margen. Alex Palou ganó Pato Ward, su máximo rival en el campeonato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Patricio Ward le ha recortado a un poquito de puntos, lo que hace que para este fin de semana, que se corre en Laguna Seca, Alex tenía la posibilidad de volver a ser campeón de la Indy si ganase este pasado fin de semana en Toronto y Patricio Ward quedara muy atrás. Esto no ha sido así, ha sido al revés. De hecho, Patricio Ward ha ganado y Alex ha sido el que ha quedado atrás. Así que, bueno, pues habrá que seguir adelante en este campeonato express de la Indy, que está todo muy comprimido este mes de julio y agosto, de carreras fin de semana tras fin de semana. Y bueno, pues aún así yo creo que Palou se lo puede permitir una 12ª posición, de no coger un máximo total de puntos en el fin de semana, tiene un gran margen. Y bueno, pues como digo, la victoria para Patricio Ward. El que sí supo hacer buenas estrategias y todo eso del equipo Ganassi fue Keefe Simpson, que no es familiar de los Simpson, ¿eh? Es un apellido allí también de Estados Unidos. Entonces, que sí forma parte del equipo Chip Ganassi y bueno, pues pudo hacer un podio, salvar un poquito los muebles de Ganassi porque tanto Palou y Dixon quedaron bastante atrás en la clasificación de lo que es la carrera. Así que este fin de semana, ya sin ir más lejos, pues toca el circuito de Laguna Seca. Pero vamos, que Palou, yo creo que salvo hecatombe, lo vamos a tener campeón de nuevo de la IndyCar por cuarta vez. Así que con esto ya os lleváis de paso también a la IndyCar. Veremos la semana que viene qué más hay. En principio no cerramos por vacaciones. No, veremos. Fórmula 1. Avisaremos si hubiese cierre por vacaciones. Y poco más. Que ya sabéis, dejad un like si os ha gustado. Comentarios, queremos que comentéis, queremos leeros. Y que vayáis al cuello a por nosotros. En este capítulo. Eso te va a decir. Pues espero que ponemos el pecho. Espero que no venga gente de corbata, que eso ya sí que es un problema. Son bien recibidos también. Y poco más. Os esperamos la semana que viene y un saludo a todos.
Un saludo. Chao. Un saludo. Chao.